El Evangelio según Lucas, capítulo 10. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar. Coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad, para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, Benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron.
y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: «Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí». Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El que mostró compasión. Así es. Ahora ve y haz lo mismo. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Lucas capítulo 10. En ese capítulo hablaremos de el buen samaritano. Hemos visto que a finales del capítulo 9 de Lucas, en el verso 52 y 53, los samaritanos no reciben a Jesucristo. Es más, lo rechazaron, y es ahí cuando los discípulos, Juan, Santiago, dicen: Maestro, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? Bueno, fue cuando no lo recibieron a Jesucristo y a los discípulos, los samaritanos, en el capítulo anterior 9. Ahora en el 10, el propio Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. ¡Qué genial, hermano! Atención. En el libro de Lucas 10:25 dice que un intérprete de la ley se levantó y le puso a prueba. Un intérprete de la ley era un experto de la ley mosaica. Tal individuo era un escriba entre los fariseos. Al poner a Jesucristo a prueba, el intérprete de la ley dijo: Maestro, ¿qué haciendo? ¿Qué cosa heredaré la vida eterna? Amados, esto es diferente de ser salvos. Somos salvos cuando la vida eterna de Dios entra en nosotros como nuestra vida. Mientras entrar en el reino de los cielos es entrar en la vida de Dios. En el primer caso, somos redimidos y regenerados con la vida de Dios. En el segundo caso, vivimos y andamos en la vida de Dios. El primero es un asunto de nuevo nacimiento. El segundo es un asunto de vivir. Amén. Continuando, en el versículo 29 dice: pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? El que hizo esta pregunta debió haber sido uno de los fariseos que se justificaba a sí mismo. Como muestra de su orgullo, preguntó al Señor Jesús quién era su prójimo. Parece que él dijere al Señor: ¿quién es mi prójimo para que yo pueda amarle? El Señor le respondió:
al demostrarle que él no necesitaba un prójimo para poder amar. Más bien, este intérprete, él necesitaba de un prójimo que le pudiese amar. Puesto que él no era capaz de amar, necesitaba que alguien le amara de verdad. Como veremos, este prójimo era el buen samaritano, representado por Jesucristo mismo. A él se refiere. Amados hermanos, si antes habías visto esta parábola y pensabas que eras tú quien necesitaba amar al prójimo, pues ahora tenemos que ya no te veas a ti mismo en esta parábola quien necesita amar, sino eres tú y yo quien necesita ser amado por un prójimo, y ese prójimo es Jesucristo. Amén. En el versículo 30 dice Jesús que tomó Jesús la parábola y contó que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Amados, atención, estos ladrones representan a los maestros legalistas de la ley judía, los fariseos, quienes usaban la ley para despojar a los que guardaban la ley, como el intérprete de la ley se justificaba. Eran tan duros con el pueblo, ni ellos mismos podían cumplirlo. Robaban y robaban. Luego en el versículo 31 continúa diciendo que pasó un sacerdote, y el sacerdote, que era uno que debía cuidar al pueblo de Dios, enseñando la ley de Dios, no se acercó y dejó al hombre moribundo. No se acercó ni para atender sus heridas. Continuando, en el versículo 32 dice que pasó un levita y tampoco le ayudó. Un levita era uno que ayudaba al pueblo en su adoración a Dios. Él tampoco prestó ayuda al moribundo. Luego viene el samaritano, se acercó al hombre y le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Al vendar las heridas indica que lo sanó. Derramar aceite y vino sobre sus heridas indica que le dio el Espíritu Santo y la vida divina. Cuando nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, vino a nosotros, Él derramó en nuestras heridas su Espíritu y su vida divina. Él nos salvó. El samaritano llevó al hombre a un mesón y le cuidó. Eso indica que lo trajo a la iglesia y le cuidó mediante la iglesia. Qué lindo, hermanos. En el versículo 35, y al día siguiente sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí vemos que el samaritano pagó en el mesón por el hombre. Esto quiere decir que bendijo a la iglesia por causa de él. Además, al prometer que pagaría al mesonero todo lo que el hombre gastara de más, indica que realmente nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, ya está pagado, hermanos. En realidad ya está pagado. Amén. Gloria a Dios por eso. Necesitamos ser amados por el Señor. Él es nuestro prójimo, quien venda nuestras heridas. No la religión, no los religiosos, solo Jesucristo. Amén. Hagamos una oración. Gracias, Jesús, por amarme, por cuidarme, por rescatarme cuando nadie más lo hizo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te necesito. Amén.